esta tarde con esta serie nueva de mensajes. La semana pasada recorríamos la vida de Abraham, ¿sí? Desde su comienzo, relatábamos un poco este hombre que nos inspira a vivir una vida de fe. ¿Y cuántos de nosotros queremos y anhelamos ser hombres de carácter, ¿sí? Mujeres de carácter, que alcancemos el carácter de Cristo? Y la semana pasada Abraham nos desafiaba a creerle a Dios, a confiar en sus recursos y a ser obedientes al llamado de Dios. Y en esta tarde vamos a ver a un hombre alcanzando el carácter de Cristo, a alguien que demostró compromiso, sujeción y fidelidad al llamado de Dios. A ver si ustedes pueden reconocer de quién estoy hablando. La historia de hoy trata de un hombre que fue arrancado de su tierra natal y llevado cautivo, que a pesar de estar en una tierra extraña, con costumbres tan distintas, con creencias totalmente opuestas a las suyas, pudo enfrentar, en medio de esa cultura tan diferente, pudo enfrentarla y tener una profunda fidelidad a Dios. ¿De quién vamos a compartir y quién nos va a inspirar en esta tarde? ¿De quién hablo? Está por ahí, ¿eh? Sí, algunos dicen que es él, otros dicen que está atrás de la colina, porque ustedes después acérquense en el banner. Esta mañana dijeron José, ¿sí? Alguien dijo, no, José. Yo dije, no, es Daniel. Y dijo, no, sigo creyendo que es José. Bueno, José también. José también fue tomado cautivo, ¿sí? Y fue llevado a Egipto. Pero de quien vamos a hablar en esta tarde fue alguien que fue tomado de Judea y fue llevado a Babilonia. Y sí, es Daniel. Y la vida de Daniel queda registrado en su libro. En 12 capítulos, ¿sí? Queda registrado toda la vida de Daniel. Y yo les invito a que puedan acompañarme en la lectura del capítulo 1 y el versículo 8 de Daniel. Y dice así: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio, por la oportunidad de poder estar en esta tarde y poder adorarte, reconocerte como nuestro Dios, Rey soberano. Y gracias, Señor, porque tu palabra hoy, Señor, estoy completamente seguro, nos va a volver a hablar. Porque tu palabra es viva, es eficaz, es cortante y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Te pido, Señor, que hoy vuelvas a hacerlo y vuelvas a hablarnos a través de tu dulce Espíritu. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Gloria a Dios, tremenda la vida de Daniel. Ya en estos primeros versículos podemos ver a un hombre determinado, ¿sí? Un hombre que fue desterrado siendo muy joven. ¿Cuántos adolescentes hay acá? De más de 14, ¿sí? Y menos de 30. Daniel era como vos, ¿sí? Jovencito. Vamos a dejarlo, tendría unos 17 años, y bueno, si estás entre los 17 y los 30, era un jovenzuelo, ¿sí? Y había sido desterrado, sacado de la tierra de Judea y llevado a Babilonia. Yo recuerdo este versículo habérmelo aprendido a la edad de mi hija. Tendría 5, 6, quizás 7 años. Y la maestra de la escuela bíblica me dijo, no se me daban un premio, pero tenía que recordarme y memorizarme. Fue uno de los primeros versículos. Creo incluso antes de Juan 3:16 me aprendí este versículo. Y Daniel propuso en su corazón, lo aprendí así, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. No sé si a tan corta edad yo había podido dimensionar lo que este versículo tan poderoso quería revelarme a mi vida. Pero algo estoy completamente seguro, que a lo largo de estos 12 capítulos del libro de Daniel podemos ver a un hombre valiente, a un hombre leal, a un hombre firme, constante, veraz, que son todos sinónimos de la fidelidad que tenía Daniel con respecto a nuestro Dios. Por eso quiero que volvamos a leer este versículo.
pero lo vamos a leer en otra versión, ¿sí? Vamos a volver a leer este versículo donde Daniel le propone al jefe, ¿sí? Al que estaba a cargo de él, le propone que le cambie el menú. Y seguramente ese menú, por lo que sabemos que eran lentejas y legumbres, aparentemente era menos atractivo que el banquete que le ofrecía el rey. Él iba a comer lo que comía el rey. Y ustedes no se imaginan. Imagínense su plato favorito. Imagínense su bebida favorita. Todo eso estaba sobre la mesa de Daniel. Y Daniel dijo, cámbiame el menú. Quizás sea un menú menos sabroso. Quizás el menú era menos popular que ese manjar del rey. Y dice así en esta versión, Daniel decidió no comer ni beber lo mismo que el rey, porque para él eso era un pecado. Por eso le pidió a Aspenaz que no los obligara a pecar, ni a él ni a sus amigos, comiendo de esos alimentos. Miren qué interesante. No solamente pidió por él no pecar, sino que cuidó a sus amigos. Algo para tener en cuenta de la vida de Daniel, de prestar atención. Hay cosas que digo, a mí no me afectan, y no pienso en mi familia, no pienso en el entorno. Él cuidó no solamente de su vida, sino de los amigos que estaban con él. Y así nos narra la Biblia la vida de Daniel. Una vida cargada de profundos cambios, de oportunidades, pero de oportunidades bien aprovechadas, de diversas pruebas, donde Dios probó su fe, donde Dios probó su confianza en Él y donde se pone a prueba sus convicciones. Daniel y sus amigos fueron desterrados desde Judea y llevados a Babilonia, y allí Dios los usó, Dios los utilizó. Y a partir de ahí, según sus cualidades quedaron efectivos en el palacio del rey. Y seguramente estuvieron como quizás a vos te pasó en algún trabajo. Estuvieron 3 meses, los evaluaron, cómo andaban, cómo se manejaban, y después le dieron un contrato por otros 6 meses, así, hasta que llegaron a ser consejeros del rey, hasta que llegaron a estar en lugares prominentes, ¿sí? Quedaron efectivos en el palacio del rey de turno. Luego siguieron escalando gracias a sus habilidades, gracias a la mano poderosa de nuestro Dios. Llegaron a interpretar sueños, tuvieron la difícil tarea de ser consejeros de 4 reyes, entre ellos un tirano bastante loco llamado Nabucodonosor, ¿sí? Y su predecesor Belsasar, que eran del imperio babilónico. Pero después tuvieron otros 2 reyes más que eran del gobierno medo-persa, del imperio medo-persa, que eran Ciro y Darío. Daniel, y no eran menos locos estos, y no se le ocurrían ideas raras como a Nabucodonosor, sí, también eran de la misma manera, y ellos fueron consejeros de estos reyes. Daniel y sus amigos interpretaron sueños, fueron puestos en un horno de fuego, fueron arrojados los amigos en un orden de fuego. Daniel fue arrojado en un foso de leones y profetizaron acontecimientos futuros. Sería imposible compartir en este mensaje los 12 capítulos apasionantes del libro de Daniel. Pero quiero detenerme en la lectura del capítulo 6. Una historia que así como yo la he escuchado, leído, me la han enseñado desde muy chico, usted seguramente la ha escuchado, la ha leído, quizás la ha enseñado una y otra vez, como decía la semana pasada, algún hijo, algún nieto, alguna persona. Pero hoy, una vez más, vamos a leer esta historia tan preciosa que nos habla del carácter de Cristo sobre la fidelidad con respecto a nuestro Dios. Y el capítulo 6 nos narra una de las mayores pruebas que Daniel tuvo en su vida y cómo demostró esa fidelidad a Dios. No lo vamos a leer al capítulo, yo voy a relatar más o menos rápidamente lo que sucedió en ese entonces. Dice que el rey Darío nombró a 120 sátrapas. Y quizás a nosotros la palabra nos choca, sátrapas, ¿sí? Pensamos enseguida que en un sinvergüenza, ¿sí? Porque también el diccionario habla de que un sátrapa es una persona que teniendo poder hace todo lo posible para escalar, no importando quién está a su lado, quién está abajo, ¿sí? Y se aprovecha de algunas situaciones por el poder que tiene. Pero en la antigüedad
Y en las provincias de la antigua Persia, sátrapas eran los gobernadores de las provincias. Y dice que este Darío nombró 120 gobernadores para que mantuvieran el orden en el imperio medo-persa. Y nos narra la palabra que sobre estos 120 sátrapas había 3 encargados, había 3 supervisores. Y entre ellos, ¿quién estaba? Daniel. Pero ¿saben qué? Daniel estaba por sobre estos 120 y sobre estos 3. Pero a Darío no le bastó esto, sino que dijo, ¿qué capacidad que tiene Daniel? ¿Y qué dijo? Pensó en la idea de poner a Daniel al frente de todos los asuntos de gobierno. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Cómo le cayó esta noticia a los 120 que eran de Babilonia? ¿Cómo este judío va a tomar control y va a manejar y va a ser superior a nosotros? Así que empezaron a planificar una idea, buscar la manera de acusar a Daniel. Y dice la palabra que buscaron, indagaron. Imaginen que estaba en un puesto de alto liderazgo en el país. Así que empezaron a recurrir, miraron los videos, los archivos, ¿sí? Y Daniel resistió todos los archivos, no había nada que encontrarle. Miraron una y otra vez, vieron los expedientes, miraron los periódicos de esa época, no había nada contra Daniel. Dice, textualmente dice el relato, que no encontraron ningún vicio. No era alcohólico, no tomaba drogas, no fumaba, no era dado al juego ni a las coimas, no hallaron ninguna falta en él, no tenía multas, no debía ni Edesur, ni debía gas, no estaba en el veraz, no tenía nada. ¿Saben por qué? Porque era un hombre fiel a Dios. Si usted quiere ver a una persona fiel a Dios, tiene que ver si resiste el archivo de lo que dice, y él lo que decía lo vivía con su vida. Entonces, entre ellos dijeron, dejemos de perder el tiempo, porque no podemos encontrarle nada a este Daniel. Entonces tramaron un plan, una trampa para desacreditar a Daniel. Ya que no podían con él, empezaron a buscar de qué manera hacerlo tropezar, de qué manera desacreditarlo. Y se idearon una trampa, una idea, un plan, y vamos a atacarlo a través de sus creencias, a través de su religión, de sus convicciones, de su fe, de su relación con Dios. Y el plan consistía en proponerle al rey una ley que él no pudiera abrogar, una ley que él no pudiera modificar, una ley que él no pudiera cancelar. Apelaron, ¿saben a qué? Al ego del rey Darío. El ego, algo tan sutil. ¿Sí? Esta mañana compartía cuando alguien hace algo, una tarea o tiene alguna habilidad y viene alguien y te dice, qué bien que lo hiciste. ¿Y qué pasa con nuestro ego? No fue nada. ¿Sí? Yo siempre cuento que tenía una compañerita que dibujaba muy bien cuando era chica. ¿Sí? Me recuerdo de la primaria. Se llamaba Sabrina y ella dibujaba y decía, qué feo que hice el dibujo. El dibujo estaba muy bueno, y nosotros decíamos, no, qué lindo. Ay, no, me salió feo. Era que necesitaba ese estímulo. Y bueno, parece que Darío, como cualquier ser humano, tenía esa debilidad. Y el ego, y una palmada por aquí, una palmada por allá, y nuestro ego va creciendo. Y le propusieron a Darío lo siguiente. La ley consistía que por el plazo de 30 días nadie podía suplicar, adorar o clamar a ningún dios, a ninguna persona que no fuera el mismo Darío. ¿Y qué hizo Darío? Casi instantáneamente, ¿sí? Dijo, ¿dónde está el contrato? Pero ellos hicieron los puntos A, B, C, pero también las letras chiquitas del contrato. ¿Y qué decía esta ley? Que cualquiera que no hiciera esto, que cualquiera que adorara, clamara o pidiera a otra persona o a otro dios que no fuera Darío, sería arrojado a un foso lleno de leones hambrientos. Y como les dije, Darío no le importó la letra chica, inmediatamente tomó su lapicera, ¿sí? Y no sé qué marca tendrá la lapicera que vos usás, pero la lapicera que usó Darío decía Medo-Persa. Y cuando alguien firmaba, ¿sí?, cualquier documento
que decía medo-persa significaba que esa ley no se podía abrogar, no se podía modificar ni se podía cambiar. Y el mismo rey debía cumplirla. ¿Quién fue uno de los primeros en enterarse de esta ley? Fue el mismo Daniel. Estaba en los estratos más altos de poder, así que fue uno de los primeros en enterarse. ¿Y saben lo que hizo? Dice la palabra, salió corriendo, se metió en su casa, se escondió y empezó a llorar, a preocuparse, a echarle la culpa al gobierno de turno, empezó a echarle culpa a la iglesia, empezó a culparlo a Dios. ¿Y por qué me hiciste esto? No, nada de esto. Todo lo contrario. Este Daniel, que fue uno de los primeros en enterarse que se había puesto en vigencia esa ley, dice que Daniel, según el versículo 10 del capítulo 6, va a su casa, abre las ventanas de su casa, descorre las cortinas de su ventana y se pone ¿a qué? A orar, a clamar y a agradecer, dice, como lo hacía antes. Como lo hacía antes, era un hombre de fe, un hombre de oración, un hombre fiel a Dios. Y dice que cuando se enteró de que iban a tirarlo a un foso de los leones, si seguía haciendo lo mismo que hacía antes, dice que fue a su casa, abrió las ventanas, descorrió las cortinas y se puso a orar de rodillas mirando hacia Jerusalén. Y lo maravilloso dice el pasaje, léalo en su casa, versículo 10, dice que él agradecía a Dios. Oh, ¿qué hubiera pasado con nosotros? Señor, ¿por qué? ¿Y por qué esta ley? ¿Y por qué esto? Si yo soy bueno, si vengo a la iglesia, si predico, canto, diezmo, estoy todo el día, ¿por qué me pasa esto a mí? Dice que Daniel fue a su casa y comenzó a orar. ¿Y cuántas veces se puso a orar? 3 veces, ¿sí? No sé si lo dice el pasaje, pero me imagino oraba a la mañana, al mediodía y a la noche. Lo hacía 3 veces arrodillado, mirando hacia Jerusalén. ¿Y qué hicieron estos 120 sátrapas? Yo me los imagino así, fregándose sus manos y se juntaron. Y vieron a Daniel, porque fueron a la casa y lo vieron y seguramente, no sé si habría cámaras de foto, pero lo filmaron, le sacaron fotos y ya tenían las pruebas, ¿sí? Y vieron a Daniel clamando a su Dios. Y vieron a Daniel 3 veces haciéndolo en total afrenta a la ley que había dictado el rey Darío. E inmediatamente fueron a ver al rey. ¿Para qué? Para que esa ley sea aplicada contra la vida de Daniel. ¿Y saben lo que hicieron? Le recordaron cada punto de la misma. Le leyeron toda la ley, los estatutos, el punto 1, 2, 3. Y le dijo, acordate que firmaste con la ley de los medos y los persas, que no puede ser abrogada, no puede ser modificada, no puede ser cancelada. Tenés que ponerla en práctica. Y fue en ese instante que él habrá sentido, el rey Darío, dijo, sí, es verdad, la ley ha salido. Fue aprobada. Fue lo que hoy diríamos un DNU, ¿sí? Un decreto de necesidad, de urgencia a su ego, pero lo puso en práctica y ya estaba declarado, estaba firmado. Y en ese instante le mencionaron al rey que era el mismísimo Daniel, a quien él apreciaba tanto, quien no lo había cumplido. Y le contaron, no solamente está en contra de la ley, no solamente es una afrenta contra vos, sino que lo hace 3 veces al día y abre las ventanas. Es todo lo que nosotros dijimos, todo lo que dice la ley, todo lo que está propuesto en la ley, él no lo cumple. Cuando el rey se dio cuenta, dice la palabra, le dolió en gran manera. Se puso verde, se puso mal. Porque amaba a Daniel, porque lo tenía en cuenta Daniel, porque era una persona muy importante, de muchísima confianza. A tal punto, como dice ese versículo en los primeros versículos del capítulo 1, que quería ponerlo en los asuntos más importantes del gobierno. Pero estos gobernadores le recordaron que el edicto fue confirmado con la ley de Media y de Persia y le dijeron no podés modificarla. Y luego, muy a su pesar, Darío mandó a llamar a Daniel
y ordenó echarlo en el foso de los leones. ¿Cómo puede ser? Un hombre fiel a Dios, un hombre que amaba a Dios, un hombre que buscaba a Dios, es echado en el foso de los leones. Y dice más que fue puesta una piedra en el foso y fue sellado con el sello real y con la complicidad, obviamente, que tenían que estar presentes. Los príncipes medos y persas también pusieron su sello para que nadie removiera la piedra. Pero le dijo algo impactante. Usted vuelva a releer esta historia cuando pueda en esta noche, esta semana, como hicieron algunos que volvieron a leer la historia de Abraham. El versículo 16 dice lo siguiente, quizás ustedes me puedan acompañar. Dice así, Darío le dice a Daniel del otro lado de la roca, casi yéndose y con tristeza en su corazón, dice que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate, te saque, te libere, te cuide, te guarde. Dice que esa noche Darío se acostó en su recámara y como habitualmente venían los músicos y como habitualmente él comía de sus manjares, esa noche no quiso música, esa noche no quiso comer nada. Dice que se acostó en ayuna y no pudo, diciéndolo en nuestras palabras, no pudo pegar un ojo en toda la noche, no pudo dormir. Y dice que de muy temprano, cuando rayaba el alba, aún de madrugada, se levantó y fue corriendo al foso y llamó a Daniel, dice la palabra, con una voz entrecortada, triste, pero insistente, preguntando, Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, a quien tú fielmente sirves, ¿te ha podido salvar de los leones? Y de adentro se escucha una voz, tranquila, en paz. No se escuchaban ruido de leones. Se escuchaba la voz de Daniel, que le dijo, claro que sí. Mi Dios envió su ángel, quien cerró la boca de los leones, y nada me pudieron hacer. Y dice que este rey Darío, que estaba tan triste, agobiado, que no había podido dormir en toda la noche, se alegró y mandó a sacar a Daniel de ese lugar. Y en ese lugar arrojaron a aquellos que habían acusado a Daniel junto a su familia. Dice que antes de que llegaran al fondo del foso, los leones quebrantaron todos los huesos de esas personas. Así que esos leones no eran leones que estaban dormidos, no eran leones que estaban satisfechos y llenos, sino que eran leones hambrientos. Y la mano de Dios se manifestó una vez más. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso a nuestro Dios? Ese Dios que tapa leones, que tapa boca de leones, es el mismo Dios en el cual vos y yo creemos. Tenés que creerle. Dice que esto fue de gran impacto a la vida de Darío. Vaya si fue de impacto. Dice que el rey tomó una decisión tremenda. Acompáñenme a leer 3 versículos del capítulo 6. Dice, capítulo 6, versículos 25 al 27. El rey Darío escribió este mensaje para que la gente de todas las naciones y lenguas del mundo pudieran prestar atención. Y escucha lo que dice. Dice, los saludo a todos y deseo que tengan paz y prosperidad. Ordeno en todo mi reino, hasta en la más pequeña de mis provincias, todos adoren y respeten al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo y existe para siempre. Su reino jamás será destruido. Su poder no tiene fin. Él salva y libera. Hace prodigios y milagros en la tierra y en el cielo. Él salvó a Daniel de la garra de los leones. Amén. Este rey idólatra, este rey medio loco, pagano, egocéntrico, escribió casi mejor que uno de los salmos de David o de los hijos de Coré. Tremendo este salmo, este cántico que expresa Darío en forma de carta para que todos los pueblos de la tierra adoren al Dios
de Daniel. Y déjame compartirte 4 cosas muy rápidamente en esta tarde, que tienen que ver con el carácter de una persona fiel. 4 características. Y la primera que quiero mencionarte es que una persona fiel tiene convicciones. Una persona fiel tiene convicciones, tiene seguridad de las creencias, de lo que cree. Y esas creencias deben ser inamovibles. No importa el lugar donde estás. Si estás en Jerusalén, en Judea, o si estás en Babilonia. ¿Sí? No importa si tu Jerusalén o tu Judea es la iglesia, es tu familia, es tu casa, o estás en Babilonia, en tu trabajo, con tus vecinos, jugando al fútbol, en la facultad donde estás. No importa el lugar donde estés, debes mantener tus convicciones. No importa la presión, no importa el rey que te toque de turno, no importa el entorno que está alrededor tuyo, tus convicciones deben mantenerse firmes. Nuestras convicciones deben ser inamovibles. ¿Y cuáles son esas convicciones como hijos de Dios? La primera convicción es justamente esta, que sos un hijo de Dios y debemos vivir como tales. Amén. Mirarlo de lado y decirle, sos un hijo de Dios. No le digas esto, pero debes vivir como tal. ¿Sí? Cuando te vean, que puedan ver como a Daniel un hombre fiel de donde está, no tengan nada que encontrarle, que pueda resistir cualquier archivo, que puedan ver en vos esa fidelidad, convicción de que Dios te salvó y que fue a través de los méritos de Cristo Jesús. No dar lugar a otras mentiras del entorno, convicción de que Dios está con nosotros, ¿sí? Que Él te cuida, que te protege, que te acompaña. ¿Cuándo? Hasta el fin del mundo, convicción de que Dios te ama. Y su amor no cambia. Vos podés fallarle. Lo veíamos la otra vez. ¿Sí? Nada nos puede separar del amor de Dios. Ni enfermedad, ni los demonios, ni la suegra, ni nada. Ni los problemas. Nada te pueden separar del amor de Cristo. Esa misericordia está siempre presente. Convicción de que Él tiene cuidado de tu vida. Y lo hemos escuchado, pero tiene que ser una convicción en tu vida. No solamente creerlo, que Él cuida de las aves y me cuida a mí como algo poético. Debe ser una realidad en mi vida. De que Él no me abandona, que es fuente de todo recurso. Convicción de que Dios te perdona. No puedes andar en la vida con los errores del pasado, del 2019. Te perdonó. Y podés caminar, dice, el que está en Cristo, el que está en fidelidad, las cosas viejas pasan y son todas hechas nuevas y se van renovando en el Señor. Te perdona, está con vos, podés ir a la presencia del Señor, 7x24, 7 días, 24 horas, todos los días. La fidelidad a Dios, escucha bien, la fidelidad a Dios no es la ausencia de conflictos. Quizás en algunos casos es la puerta a nuevos conflictos. Y eso le pasó a Daniel. Ser fiel a Dios no lo eximió de tener problemas ni dificultades, fue a parar. Bueno, él no fue a parar a un horno, los amigos sí, pero él fue a parar a un foso lleno de leones. Una puerta, ¿sí? A otros problemas, pero Dios está con vos y Él sostiene y tapa la boca de leones. No importa lo que hagan todos los demás, no importa si hay burlas, no importa si hay desprecios, si hay descréditos, debemos mantenernos firmes en nuestras convicciones. No importa si hay leones hambrientos. Escucha bien. No importa si hay leones hambrientos. ¿Saben lo que es importante? Lo verdaderamente importante es si hay hambre en nuestra vida de agradar a Dios. Pueden haber todos los leones hambrientos, pero lo más importante es que yo tenga un hambre de agradar a Dios. Ahí las bocas de los leones son tapadas. En segundo lugar, ¿cómo están tus convicciones? ¿Están firmes? ¿Están seguras? Si sale el edicto mañana, que cualquiera que no adore a esto o aquello, y ya hay varios edictos, y ya va a haber percusión, y ya hay algunos que somos perseguidos. En segundo lugar, quiero decirte que una persona fiel tiene determinación, tiene convicciones y está determinada. Y Daniel se determinó, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Me haría el favor y me acompañaría a decir este versículo conmigo? ¿Sí? Así como me lo aprendí yo, que es más fácil. Daniel
propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Más o menos. Pero vamos a hacerlo de otra manera. Ahora ponga su nombre, ¿sí? En el caso mío voy a decir Walter. Walter propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Usted diga su nombre, ¿sí? ¿Lo hacemos de vuelta? Walter propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ¿sí? Qué bueno que en este año vos te propongas no contaminarte con la comida del rey, no contaminarte con el pecado ni en ninguna de sus formas. Sabes que el Señor conoce tus luchas, el Señor conoce tus tentaciones, el Señor conoce nuestras debilidades, el Señor conoce las tensiones que muchas veces hay en nuestro matrimonio. El Señor conoce las presiones que hay en nuestro trabajo. El Señor conoce las batallas que hay en nuestra familia. Pero debemos determinarnos a mantenernos firmes frente a la presión. Determinarnos a ir en contra de la corriente. Hoy vivimos en una Babilonia moderna. La gente no busca a Dios, la gente no tiene en cuenta a Dios y ha llamado a lo bueno, lo ha llamado malo, y a lo malo lo ha llamado bueno. La gente vive sin tenerlo en cuenta, ofreciendo todos los días, a cristianos o no, ofreciéndoles los manjares que ofrece el mundo, los más sabrosos, apetitosos de la cultura de hoy. Y es responsabilidad nuestra, como fue responsabilidad de Daniel hace miles de años atrás. Decirle no es responsabilidad nuestra. Decir que no. No es responsabilidad de nuestros padres, los líderes de la iglesia, de los pastores, es responsabilidad tuya y mía decirle que no. Nadie puede hacerlo por nosotros. Debemos determinarnos como Daniel y decir, no quiero contaminarme de ninguna manera, ni con ninguna cosa, ni con cualquier acto que pueda ofender a mi Dios. Amén. Hagan esta tarde un compromiso de fidelidad, ¿sí? Propóngase en su corazón. Usted conoce, porque el Señor lo conoce. Usted sabe aquellas cosas que a veces donde es tentado a tomar algo de la mesa del rey, de lo que el mundo ofrece, lo que de este sistema perverso nos ofrece. Y a veces es un poquito con la televisión, y a veces un poquito en el trabajo, y otros que dicen, y si todos lo hacen, y tal cosa, y a veces somos seducidos por esto y tomamos. Seamos como Daniel y digamos no a la comida del rey. Pero esto requiere el tercer paso, o la tercera característica de una persona fiel. Una persona fiel es una persona valiente, ¿sí? Se requiere valentía para enfrentar las pruebas. Y dice la palabra, no somos de los que retroceden, sino de los que avanzamos para vida eterna. La Biblia dice que el reino de Dios lo arrebatan ¿quién? Los valientes. Los valientes. ¿Saben qué? ¿Para qué tenemos que ser valientes? Por lo menos para dos cosas. Valientes para decir que no. Valientes para decir que no. ¿Es tan difícil? ¿Cuántos pueden decir no en esta tarde? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ay, no, así no están muy convencidos. ¿Lo hacemos de vuelta? 1, 2, no. No. ¿No a qué? No a lo malo, no a lo injusto, no al pecado, no a mi carne, no al chisme, no a la violencia en cualquiera de las formas, no a lo que atenta contra mi familia, no a lo que atenta contra mi fe, no a lo que atenta a la moral y a las buenas costumbres. A eso le digo no y debo ser valiente para decir que no. Si todo el mundo lo hace. No es para tanto. Es una pavada. No, fue un chiste. No. Mirá que si no lo haces, no. Mirá tu nota. Mirá tu trabajo. Mirá tu puesto. No es no. Y ser fiel es tener la valentía de decir que no. Pero ser fiel también es la valentía para decir que sí. ¿Sí? ¿Se anima conmigo a decir que sí? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Sí. Bien, ¿están más seguros?
bien, no tiene que costar tanto el sí como tampoco el no, debemos decirlo. ¿Y a qué le tenemos que decir que sí? Sí a lo bueno, sí a lo que es justo, sí a lo que es amable, a lo moral, a lo que me edifica a mí, y como decía Daniel, lo que edifica a mis amigos. Debo aprender, debo saber, debo tener determinación, debo ser valiente para decir que sí, valiente para expresar mis convicciones. Aunque no sea popular, aunque me cueste quizás en algún caso el trabajo, aunque cueste burlas, aunque me hagan desaprobar algún examen por pensar y decir lo que pienso, lo que siento y lo que creo. Pero debo ser valiente para expresar mis convicciones. ¿Saben por qué? Porque hay muchos Nabucodonosor dando vueltas, hay muchos Daríos, hay muchos Belsasar, hay muchos Ciros persas dando vuelta. Y debemos defender nuestras convicciones. Defendamos el matrimonio hombre y mujer. Defendamos la familia. Defendamos las dos vidas sin temor, aunque se burle. Sin temor, aunque nos agredan. Sin temor, aunque nos digan evangelios. Sin temor, aunque te dejen de hablar. Sin temor a que te tiren a un foso con leones. Debemos ser valientes para decir lo que hay que decir. Daniel y sus amigos tuvieron que enfrentar, aconsejar y dar a conocer algunas palabras que no eran muy populares para los oídos de los reyes. Algunas de las frases, algunos de los sueños, algunas interpretaciones que ellos tenían que dar, arrancaban con la siguiente frase: espero que a ti, oh rey, no te acontezca lo que te voy a decir. ¿Y qué le decían? A uno le profetizó, le explicó que el sueño es que se iba a volver loco. A otro le dijo que iba a perder su reino de la peor manera. Eran valientes para decir lo que hay que decir. Tenemos que ser valientes para compartir el Evangelio de Cristo y compartir nuestra fe con libertad. Valientes para estar dispuestos a dar nuestra vida, porque a ellos podríamos decir que fueron tapadas las bocas de los leones y no se quemaron en el horno de fuego, pero no a todos los profetas le pasó lo mismo. Igual estuvieron dispuestos a ser valientes y fieles a Dios. Y el caso más cercano que tenemos en el Nuevo Testamento es el caso de Juan el Bautista. Y cuando fue a hablar con Herodes, y por mandato de Dios le dijo: lo que estás haciendo no está bien. ¿Saben qué? Le costó la cabeza de Juan el Bautista. Pero Jesús dijo que no hay un hombre sobre la tierra, ¿sí?, que sea mayor a Juan el Bautista. Valientes, ¿sí?, en declarar lo malo. Valientes en declarar mis convicciones. Y por último, una cuarta característica de una persona fiel es una persona que confía en Dios. Es la confianza en Dios. Confiar no en nuestras habilidades, sino en el poder de Dios. Como veíamos la semana pasada, no eran los recursos de Abraham, no era la inteligencia de Abraham, era el poder de Dios actuando a través de la vida de Abraham. Y Abraham llegó a ser el padre de familias. Cuando todavía no tenía un hijo, él creyó en los recursos de Dios. La fidelidad a Dios nos lleva a una vida de mayor impacto. Es su poder manifestándose en la vida, en nuestra vida y a través de la vida de otros, para que crean naciones y naciones sean transformadas. ¿Recuerda el edicto de Darío, el último, la carta que escribió? Que en todo lugar, en toda provincia del imperio de él y en las naciones de la tierra adoren al Dios de Daniel. Nosotros estamos llamados a vivir vidas fieles que impacten nuestro entorno. Primero el más cercano, como decía Jesús, Judea, Samaria, Jerusalén, hasta lo último de la tierra. Primero mi familia, mi trabajo, mi lugar de estudios, mis vecinos, el lugar donde estoy, mi iglesia, el barrio donde estoy. Somos llamados a impactar en aquellos lugares. Que otros puedan decir, a partir de ahora, adoramos al Dios de Enzo, adoramos al Dios de Florencia, adoramos al Dios de José, que puedan ver a Dios
obrando a través de sus vidas, que pueda ver, la gente pueda ver a través de su fidelidad a Dios, ¿sí? Y que puedan decir, yo quiero vivir esa realidad, quiero tener ese Dios que tapa boca de leones, ese Dios que hace milagros, ese Dios que cambia vidas, que cambia matrimonios. Y el Señor lo puede hacer, obrar en nosotros y a través de nosotros. ¿Te animás conmigo a hacer una oración en esta tarde? Hagamos una oración y vamos a pedirle, y vamos a declararle, y vamos a asumir un compromiso de vivir una vida de fidelidad a nuestro Dios. Cierra tus ojos. Hacé tu compromiso ahí en el lugar donde estás y decirle, Señor, anhelo una vida de mayor compromiso, de mayor fidelidad. Quizás alguien diga, soy nuevo, o quizás diga, hace poco estoy volviendo. Hay cosas que me cuestan, que son difíciles. Hay cosas de mi pasado que me estorban el futuro, que me detienen, que no me permiten avanzar. Pero si hoy querés y hoy podés utilizarme, Señor, quiero que hagas esto. Quiero ser como un Daniel. Quiero ser un hombre fiel. Quiero alcanzar el carácter, tu carácter, Señor. Si hoy querés asumir ese compromiso, yo te invito solamente a levantar tu mano. El Señor pueda ver tu mano levantada y decirle, Señor, yo quiero. Dios te bendiga, Dios les bendiga. Señor, yo quiero asumir un mayor compromiso, una mayor fidelidad a vos. Señor, me quiero tener determinación en el lugar donde estoy, en mi trabajo. Señor, quiero decir sí a lo que tenga que decir que sí y no a lo que tenga que decir que no. No importa el entorno, la presión de mis jefes, de mi familia. Mi única preocupación y mi único hambre va a ser agradarte a ti. Señor, quiero que bocas de leones sean tapadas en este tiempo. Señor, quiero que seas vos y no sea yo el que haga esto. Señor, quiero que otros te puedan conocer a través de mi vida. Señor, quiero poder resistir cualquier archivo y que realmente mi vida sea una vida tan fiel y de integridad, que lo que diga con mi boca lo pueda reflejar con mis actos, en mi familia, con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo, con mis vecinos, con mis compañeros. Realmente, Señor, que pueda expresar lo que hay en tu corazón. Que no tengan miedo al que dirán. Renuncio a tener miedo, a pensar y qué dirán y cómo me va a afectar. Que vos sos suficiente para mí, Señor, en esta hora. Padre, sella esta palabra, Señor, en esta hora. Y que podamos asumir este compromiso de fidelidad absoluta a ti. De seguridad, Señor, en tu provisión. En abrir las ventanas, descorrer las cortinas y poder clamarte, Señor, en libertad. Que ya no importe quienes me señalen. Solamente, Señor, me interese que tú me estás viendo y que a ti agrado y a tu corazón agrado. Padre Santo, en esta noche, bendecí, Señor, la vida de cada uno de los que hoy hemos venido, Señor. Gracias por tu palabra, porque sigue siendo tan vigente, Señor, como lo fue hace miles de años, lo sigue siendo hoy. Gracias, Señor, porque en medio de una Babilonia moderna tan lejana, Señor, a tus preceptos, tan lejana, Señor, a tu palabra, a tus consejos, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, Señor. En medio de esa sociedad, en medio de este mundo, Señor, tú nos has llamado
Y hoy, Señor, muchos de los que estamos aquí asumimos ese compromiso de serte fiel, Señor. De serte fiel, Señor. De buscarte, de agradarte, de reconocerte delante de otros. Señor, bendecí a aquellos que en su corazón hoy están asumiendo este compromiso. Señor, bendecílos. Llenalos de tu presencia, de poder, Señor. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.